Hola, ¿cómo estamos? Me llamo Eddy Quintana. En esta ocasión voy a proseguir a hablar lo que habíamos mencionado en el video anterior. Habíamos dicho que íbamos a empezar lo que era el análisis cuando tenemos una población completa, una población que tengo toda la plata y los recursos para buscar las variables que yo necesito. Primero que todo, vamos a suponer que tengo básicamente un equipo de laboratorio para evaluar cierto aspecto de la población, o puedo hablarlo mediante una encuesta, o puedo hablarlo mediante mis propios ojos. Por ejemplo, mis ojos pueden decir, o mis sentidos pueden decir exactamente qué es lo que quiero evaluar de la población, ¿no? Cuando voy a evaluar un aspecto de la población, ese aspecto puede evaluarse básicamente en dos grandes, de dos formas, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, evaluar a cada individuo, porque esto lo que voy a decir va a aplicar a cada individuo de la población de una manera idéntica para todos, mediante un instrumento de medición que, como dije anteriormente, puede ser una encuesta, puede ser un aparato, puede ser mis sentidos. Y puedo clasificar las personas mediante un valor numérico, o puedo evaluarlo utilizando una categoría. Esa evaluación que yo hago utilizando un valor numérico es llamamos una variable, porque puede variar o no de persona a persona, una variable numérica. En cambio, las observaciones que yo no puedo evaluar mediante números, por ejemplo, si la persona está enferma o no, si es un hombre o mujer, si es hombre o mujer, el color de alguna parte del cuerpo, etcétera, o una condición dada, es una variable categórica. Las variables numéricas se miden mediante, como la palabra propiamente dicha lo dice, números. Y estos números tienen una serie de unidades, ¿no? Un ejemplo de variable numérica puede ser el peso, la talla. El peso en kilogramos o en libras, da igual, peso. La talla en metros, centímetros, pulgadas, etc. Los niveles de hemoglobina en gramos por decilitro. Todas esas son variables numéricas, números, que son dados por un aparato. Los anestesiólogos utilizan una cosa que se llama la escala visual análoga, en el cual se le dice al paciente que si tiene 0 no tiene ningún dolor alguno, si tiene 10 tiene el peor dolor de su vida. Entonces el paciente con dolor va a decir, bueno, yo estoy en esa escala en un valor de 5, de 4, 7, etc. Esa evaluación subjetiva al paciente del dolor es simplemente una escala numérica de 0 a 10. El tiempo que tarda desde que yo hago una intervención hasta que veo un resultado, ese tiempo en minutos, segundos, horas, también es una escala numérica. En cambio, la escala categórica es una cosa que hace el humano naturalmente. El humano trata de encerrar cada uno de los objetos y personas que ven categorías, ¿no? Los hombres y las mujeres tienen ciertas cuestiones que le hacen ser parecidos entre ellos, ¿no? Los hombres nos parecemos esa es mi esposa que está detrás, haciendo su perlita. Los hombres tenemos ciertas características, las mujeres tienen otras, y hay otra que es común entre los hombres y las mujeres, que sería el ser humano, por ejemplo, ¿no? Esas son tres diferentes categorías, ¿no? También tenemos los colores, sonidos. Todas esas cuestiones también son categorías, son cosas que no son evaluadas mediante el uso de números. Dentro de las variables numéricas, en teoría estadística, ellos se suelen dividir en variables continuas y variables discretas. Desde un punto de vista práctico, todas las variables numéricas son discretas.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es esto de numérico y discreto? Bueno, que los números, cuando yo hago una medición de algo, esta medición, vamos a decir, estoy midiendo la talla en centímetros. Esta medición en centímetros yo la puedo dividir, puedo hacer que mi aparato vaya hasta décimas milímetros, centésimas milímetros, etcétera, ¿no? Cosa que es totalmente absurda porque los aparatos tienen una cierta precisión que me permite solamente llegar hasta un cierto número de unidades hasta donde yo puedo llegar con ese aparato, ¿no? Igual ocurre con hemoglobina, igual ocurre. Bueno, la escala visual análoga podría ser una cosa continua, pero usualmente es algo, la gente usualmente lo usa de manera discreta. En cambio, las variables categóricas podemos dividirlas en tres grandes rubros, tres tipos, ¿no? Una que es muy especial, que es la categórica dicótoma o binomial, donde solamente hay dos categorías. Los individuos solo pueden tener dos categorías. Por ejemplo, vivo o muerto, enfermo o no enfermo, hombre, mujer, macho, hembra, blanco o negro, azul o negro, depende de lo que usted esté estudiando, ¿no? ¿Es resistente al antibiótico o no es resistente al antibiótico, ¿no? Eso sería un ejemplo de variables dicotómicas, ¿no? Entonces solamente hay dos categorías. Este tipo de variables es muy especial y eso lo voy a discutir más adelante. El otro tipo de variables de tipo categorías, son las variables de tipo ordinal. ¿Qué quiere decir con ordinal? Bueno, que a pesar de que hay diferentes categorías, estas categorías tienen un orden. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es cuando una persona está enferma y se desea evaluar la severidad de la enfermedad. La enfermedad puede ser una enfermedad leve, puede ser una enfermedad moderada o una enfermedad severa. Un ejemplo de esto es la nueva clasificación, en este momento hablamos nueva porque antes eso no era así, de lo que era el dengue. El dengue, hay dengue A, dengue B y dengue C. El dengue A es un dengue leve. Hay un dengue B1 y B2. El B1 es un poquito menos leve, es más leve que el B2. Y el C es lo más severo de todo, ¿no? Que está casi al borde de la muerte del paciente, ¿no? Y entonces, así podríamos clasificar también a lo que es o cualquier otra enfermedad. Podemos decir el número de clasificar a las personas en baja, mediana o alta estatura, si un evento es agradable, medio agradable o desagradable, etc., ¿no? Esa es una variable de tipo categórica, ¿no? Y uno no entiende cuál es la diferencia entre leve y el no tan leve, y etc. Eso son cosas una cosa bastante arbitraria, pero se sobreentiende que hay un orden, ¿no? Y las variables categorías propiamente dichas que no tienen ningún tipo de orden. Por ejemplo, el color del cabello, por ejemplo. Hay cabellos que son castaños, negros, o de color rubio, y las tres en realidad no hay ningún orden en esas tres. Otra cosa podría ser, no sé qué más podría ser, el número de los sabores que puede tener los chips, o algún tipo de cuestión, estos snacks, diferentes variedades de snacks. ¿Cuál es superior a la otra? Yo no sé, son diferentes, pero hasta ahí. O sea, la variable de categoría propiamente dicha es aquella que es diferente, que hay diferentes grupos, pero uno no sabe cuál es superior a cuál, o si hay un orden o nada. O sea, simplemente es que hay diferentes grupos. Las etnias de Panamá, por ejemplo, hay gente negra, gente mezcla de negros y blancos, y indígenas. Todo eso son grupos también que uno no sabe cuál es el que es superior a cuál, ¿no? No hay ningún orden intrínseco en estos grupos indígenas, ¿no? Esos son ejemplos de variables de tipo categórica. Entonces, para resumir, vamos a terminar esto porque esto es importante. Una vez que se hace una encuesta o se mide algo,
uno va a tener una variable de tipo numérica, que son números, los cuales los números van a representar que un individuo tiene más que otro, plata, hemoglobina, peso, talla, etc. A pesar de que en teoría existe una clasificación entre continua y discreta, en la práctica las variables numéricas medidas son discretas porque las máquinas o las encuestas tienen un grado de precisión. Punto. El otro es las variables de tipo categórica, que dividen a las diferentes personas en categorías. Existen tres tipos de variables categóricas: la variable dicótoma, hay dos grupos; la variable ordinal, categórica ordinal, que divide a las personas en diferentes grupos que tienen un orden específico; y finalmente las variables de tipo categorías propiamente dichas, que no tienen ningún tipo de orden a diferencia de las ordinales, y usualmente deben ser más de dos para no caer en una variable dicotómica. Ok, los voy dejando, vamos a vernos en el próximo video, vamos a discutir un poco más acerca de estas variables numéricas y categóricas en más detalle. Chao, nos vamos viendo para la próxima.